tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast Deporte de la Araucanía, esta vez con un gran invitado. Hablamos del Ceremi del Medio Ambiente, Félix Contreras. Ceremi, ¿cómo estás? Bienvenido. Primero, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias Carolina, gracias a ustedes también por invitarnos. En varias ocasiones hemos estado con ustedes, así que es interesante poder conversar sobre noticias ambientales que impactan no solo a nuestra región, sino que por supuesto al país y que muchas veces se repiten en el mundo y cómo nos afecta nuestra calidad de vida. Claro, y eso porque vamos a conversar entre varios temas, Ceremi. En un tiempo, tenemos tiempo para conversar de la educación ambiental principalmente, un tema muy potente, muy importante. Hablamos de contaminación en diferentes ámbitos, pero acá la base, creo yo, usted me corrige si me equivoco, es ¿estamos o no estamos educando ambientalmente? ¿Qué es la educación ambiental? ¿Qué entendemos por este concepto? Así es, la verdad, el concepto de educación ambiental es un concepto muy amplio, que es muy importante también. Mira, por allá por los años 70 se decía en un foro internacional, el Fondo para el Clima, que para enfrentar la crisis ambiental lo que había que hacer era justamente avanzar en conciencia ambiental. Claro. Y resulta que nos encontramos en el año 2025 y han pasado muchos años, y seguimos hablando de que lo que nos falta es conciencia. Siempre falta conciencia. Siempre falta, ¿verdad? Y la verdad que para lograr, primero tenemos que tener conocimiento, y que es saber a qué nos enfrentamos. Por lo tanto, la educación ambiental dice relación con entregar las herramientas y el conocimiento desde un nivel muy básico, y que esto va aumentando de forma gradual, sobre los distintos conceptos, ¿no es cierto?, que hoy día enfrentamos como humanidad, como planeta, y cómo cada uno de nosotros somos parte también de un ecosistema, ¿verdad?, de una biodiversidad también, y cuáles van a ser nuestros actos. En este caso, la educación ambiental es de algo tan sencillo como, por ejemplo, el envoltorio de algún alimento, eliminarlo simplemente en la vía pública o sobre alguna superficie, o llevarlo al lugar que corresponde, o incluso más allá. Si voy a adquirir alguna gaseosa, alguna bebida o algo, ¿no es cierto?, ¿qué hago? Un envase retornable, desechable, y si es este último, bueno, lo llevo después a un lugar de reciclaje. Claro. Bueno, cuando alguien eso lo logra internalizar, se dice que está educada ambientalmente. ¿Hay algún responsable de la educación ambiental? Porque, claro, son conceptos tan básicos, Ceremi. A veces hemos visto gente que va en el auto, bota un chicle o bota un papel y no se da el tiempo de poder guardarlo, de llegar a un basurero. Y son cosas que uno dice, ya, pero es un papel. Pero eso genera, evidentemente, episodios de contaminación. Entonces, le quiero consultar, ¿hay algún responsable en la educación ambiental o somos todos responsables? Todos somos responsables, ¿eh? Todos, de una u otra forma. Uno muchas veces puede señalar, oiga, en su casa, ¿no es cierto?, es donde usted tiene que aprender valores básicos. Sí. Alguien podría decir, no, esto es en el colegio, en distintas instancias. Pero la verdad que esto engloba una totalidad, ¿no es cierto?, en el sentido de que todos algo sabemos de temas ambientales. Cuando una persona, por ejemplo, sabe algo sobre alguna hierba medicinal, por ejemplo, y de cómo cuidarla, cómo protegerla, perfectamente puede conversarla con otra generación, ¿no es cierto?, y dar a conocer la importancia de recordar ese espacio. Si alguien, por ejemplo, cuida y protege los humedales y conoce la biodiversidad que allí existe, es importante que transmita esa información también para que quienes visiten no solo vean, ¿no es cierto?, lo que uno logra observar, sino que poder ver un poco más allá de que ahí hay vida, de que ahí hay lugares que en este caso recepcionan todos los contaminantes que nosotros generamos y que muchas veces se renueva y nos permite hoy día estar conversando acá en este podcast de una forma tranquila. Y los perjudicados somos todos. Así es, todos. ¿Cuesta Ceremi educar ambientalmente? Es difícil porque, mira, muchas veces los temas ambientales se ven como una traba, ¿ya? Si uno lo lleva a un aspecto económico, se ve como una traba al progreso en el punto de vista económico. Mira, hace 50 años atrás se decía en el mundo que para progresar, los países que más progresaban eran los países que más residuos de basura generaban. ¿Ya? O incluso se decía que los países que más cantidad de plaguicidas arrojaban a los campos eran los que más progresaban, indistintamente si el resultado era o no eficiente. Y alguien quizás en esa época dijo que no era la vía, ¿eh? Bueno, hoy día nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que los países que más residuos generan y menos gestión tienen son los que nos tienen complicados como estamos hoy día. Hoy día se habla de una agroecología también. Por lo tanto,
Es muy complejo el tema y lo que sí nosotros sostenemos es que el progreso debe ser sostenible. Claro. Y cuando hablamos de un progreso sostenible nos referimos a que los pilares de este progreso deben ser los aspectos sociales, por supuesto. Los económicos son muy importantes, los ambientales y por supuesto los culturales. Y cuando esos 4 pilares los logramos tener a un mismo nivel, hablamos, ¿no es cierto?, que estamos en vías de un desarrollo. De lo contrario, ¿no es cierto?, terminamos siendo países, ¿no es cierto?, que recepcionamos lo que los países más desarrollados no les sirve, ¿verdad? Y nos transformamos prácticamente en sus vertederos muchas veces del progreso de otros países. Y con esta mirada más regional, acá en la Araucanía, usted como Ceremi, ¿cuáles son los avances que hay en educación ambiental? ¿Se ha progresado algo? Sí, la verdad que nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo como Ministerio del Medio Ambiente y como Ceremi a nivel regional, en el sentido de incentivar y motivar, por ejemplo, a los establecimientos educacionales a avanzar en esta temática. Y nosotros dentro del Ministerio tenemos un programa que se llama SINCAE, que es Justo le quería preguntar, ¿qué es ese programa? Que es el Sistema Nacional de Certificación Ambiental, que lo que busca, en este caso, este programa del Ministerio, es justamente ser una estrategia, ¿no es cierto?, local, regional, nacional, en la temática ambiental. ¿Para qué? Para que en este caso las generaciones que comienzan su etapa estudiantil, incluso desde pre-básica, puedan comenzar a entender un poco sobre la importancia de la protección y el cuidado del medio ambiente. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que a veces los niños, ¿no es cierto?, dicen, oye, ese envase no se bota ahí en esa bolsa de basura, hay que dejarlo en un lugar de reciclaje. Y eso lo aprenden muchas veces en el colegio. Incluso a veces los colores, ¿no es cierto?, de reciclaje, ya sea de vidrio, plástico, cartón, entre otros, a veces nosotros los adultos nos confundimos, o incluso tenemos que leer dónde va el plástico o el envase de vidrio, pero los niños ya lo asocian. Sí, pasa mucho eso, que los niños le dicen al papá, oye, no lo botes acá, o ellos incluso le enseñan en algunos casos a los padres, igual es potente eso. Así es, pues entonces, de esa forma nosotros nos damos cuenta de que este programa es muy efectivo. Y ahí nosotros siempre agradecemos a los docentes, ¿no es cierto?, que llevan estos programas en los colegios, porque a veces lo hacen sin recursos adicionales. Claro. Incluso yo siempre les digo a los profesores o a los docentes, oye, cuando ustedes terminan su jornada, se van a sus casas y muchas veces van pensando cómo llevar esta asignatura y tomarla desde un punto de vista ambiental y hacerlo entretenido además, ¿verdad?, didáctico también, para que los más pequeños puedan aprender. Y la verdad es que nos hemos encontrado con unas sorpresas muy gratificantes, ¿no es cierto?, donde los chiquititos tienen muy claro los conceptos ambientales, por supuesto de acuerdo a su edad, pero que son personas que ya internalizan conceptos que muchas veces nosotros no los tenemos. Ceremi, ahí me surge una duda respecto a la educación ambiental. ¿Hay alguna edad en la que se refuerza aún más o alguna edad en la que es quizás mejor enseñarles en ese tiempo, o es desde que son bien chiquititos? Mira, nosotros pensamos que desde la infancia de los más pequeños, ¿cierto?, el inculcarle estos temas logra que ellos avancen, ¿no es cierto?, a través del tiempo con conceptos que para ellos son parte de su vida. ¿Ya? El ser humano por esencia nos cuesta cambiar conductas. Entonces cuando uno tiene somos porfiados, o sea, nos cuesta. ¿Por qué? Porque lamentablemente los efectos, ¿no es cierto?, y si lo llevamos a temas ambientales, los efectos son a mediano o largo plazo. ¿Verdad? Entonces, o sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy día es lo que quizás hace 30 o 40 años atrás nos estaban diciendo, oiga, cuidado con esto. Pero como los efectos son a largo plazo, simplemente no nos preocupamos. Entonces, cambiar conductas es muy difícil. Porque es un hábito al final. Porque es un hábito. Entonces, uno va a los establecimientos educacionales, por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a ver el trabajo que están haciendo, y uno se encuentra que los tetrapas, por ejemplo, que los chicos llevan de colación, no están en el receptáculo de residuos general de la sala, sino que están en un lugar, ¿no es cierto?, específico para ese tipo de residuos, los plásticos, todo lo demás, y los chicos lo saben, ¿ya? Entonces, ellos ya tienen una conducta, y lo más probable es que no la cambien, o que no la modifiquen. Nosotros muchas veces tenemos que sufrir algún golpe, como se dice, para tomar una decisión distinta y aprender, ¿no?
Por lo tanto, nosotros lo que hemos podido comprobar es que si los chicos que comienzan desde kinder, a conversar estas temáticas, a ver la importancia de cuidar su planeta, Claro. tienen una actitud distinta. ¿Cuesta más en la adolescencia? Yo creo que sí. ¿Ya? Yo creo que sí. Porque no está el hábito, quizás. No está el hábito. Como digo, son temas de conducta, Sí. de lograr comprender muchas veces estos temas. Y por supuesto, siempre hay grupos, ¿no es cierto?, de personas, incluso adultas, que se preocupan mucho más de estos temas y que quizás no reciben una educación ambiental como la mayoría de los niños hoy día la está recibiendo, por ejemplo, en nuestra región. ¿Ya? Entonces, pero aún así han visto situaciones y llevan un concepto de vida distinto, ¿no es cierto?, desde un punto de vista más ambiental, Claro. entendiendo que por supuesto tiene que ser todo en un equilibrio, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos distintos elementos básicos para la vida. Entonces, todo lo que hacemos impacta en el medio ambiente, pero la forma en cómo controlemos esas situaciones es el resultado que vamos a tener en el futuro. Claro. Seremi, respecto de este programa que nos estaba contando que se comenzó a implementar este año, si no me equivoco, ¿cómo lo están implementando dentro de los centros educacionales? Sí, la verdad que nosotros lo que hacemos se hacen actividades con los docentes de los distintos establecimientos, nos vinculamos mucho con los municipios también, de tal forma de motivar, ¿no es cierto?, a los distintos establecimientos educacionales a que logren una certificación. Esta certificación este año va a cumplir ya 23 años. ¿Ya? Y nosotros en la región de la Araucanía tenemos alrededor de 261, 262 establecimientos ya certificados y otros que vienen ya en proceso. ¿Es alto? Sí, es un porcentaje importante porque, mira, la certificación no es solamente que digan, oye, yo me quiero certificar, Claro. ¿ya? Sino que los establecimientos tienen que cumplir ciertos requisitos. Dentro de esos, tener algunas matices ambientales propias de sus actividades, generar un trabajo con el entorno también fuera del establecimiento. Entonces, y eso no es de la noche a la mañana, ¿sabes? Esto es un proceso extenso, ¿no es cierto?, que finalmente permite que los establecimientos se puedan certificar. Y hay 3 categorías: está el nivel básico, ¿ya?, el nivel medio y el nivel ya de excelencia. Eso es cuando los establecimientos logran, ¿no es cierto?, distintos tipos de avance en estas materias. ¿Y por qué es importante para ellos obtener esta certificación? Mira, es importante porque les permite, en este caso, desarrollar acciones propias de su malla curricular, pero encauzarlas también con un punto de vista ambiental, ¿ya? Los establecimientos logran reconocer, ¿no es cierto?, que la importancia de avanzar en estos temas es fundamental y el proceso de certificación les permite una vinculación distinta, por ejemplo con universidades, con organizaciones, ¿no es cierto?, distintas del territorio, conocer otras experiencias, ¿ya? De hecho, hemos efectuado, por ejemplo, pasantías en las cuales establecimientos de alguna zona de nuestra región cuentan su experiencia y hemos llevado estudiantes, docentes, para que puedan ver qué es lo que están haciendo. Y la verdad que eso a ellos lo enriquece bastante. ¿Va bien encaminada la región de la Araucanía en el ámbito de la educación ambiental? Sí, va bien encaminada, nos pone muy contentos. De hecho, mira, por contarte solo un ejemplo, hay un colegio que está en Coyipulli, ¿ya?, que ellos, su sello es ambiental. Perfecto. Y la verdad que cuando a mí me invitaron a conocerlo, yo dije, ya, vamos a ver qué es lo que hacen y todo lo demás. Mira, el director, ¿no es cierto?, los docentes y todos quienes trabajan al interior del establecimiento, por norma, todos los años tienen que tener un proyecto ambiental y tienen que cumplirlo, ¿ya? Eso es como un protocolo interno de ellos. Un protocolo interno, ¿ya? O sea, un docente que, por ejemplo, o una persona que llegue a trabajar en ese establecimiento, sí o sí, debe llevar conceptos ambientales. Y ellos, por ejemplo, todos los años generan alrededor de 50 o 60 proyectos ambientales. ¿Ya? Harto. Muchos. Y uno pensaría que es solamente temas de reciclaje quizás. Claro. Pero no, van mucho más allá. Es como lo típico, digamos. Es como lo típico, ¿no es cierto? Va mucho más allá. Mira, una vez me acuerdo que se hizo una actividad y donde los distintos cursos mostraban qué es lo que habían hecho durante el año. Y me llamó mucho la atención unos niños como de quinto, sexto básico aproximadamente, que habían diseñado con algunos elementos que ellos reciclaron unos juegos que
que permitían que aquellos estudiantes que tienen algún problema de concentración, ¿no es cierto? Y que a veces entran en alguna desesperación, ¿Ya? ellos con eso se lograban calmar. Entonces, y fue algo que a esos niños se les ocurrió, porque ellos veían que tenían compañeros, ¿no es cierto?, que tenían una situación distinta, ¿verdad? Y que cómo los podían ayudar. Y buscaban en internet distintas herramientas que existen y dijeron, chuta, no nos alcanza para poder comprar. Y al final lo que hicieron, se la ingeniaron y lo diseñaron y lo utilizan hoy en día. Entonces, esa experiencia de cómo incluso permite una empatía hacia el resto, y incluso hacia la sociedad desde el punto de vista ambiental también, son cosas que uno dice, oye, parece que íbamos por buen camino como región. ¿Usted estaba ahí en esa actividad? Estábamos ahí, sí, por supuesto. ¿Probó los juguetes? Sí. Y tratamos de ir todos los años al colegio, a Lidia González de Coyipulli. Siempre nos invitan, el director, los docentes, los estudiantes, todos muy preocupados. Así que muy contento de que eso exista. Hay establecimientos que también, sobre todo los más nuevos, que comienzan a certificarse, ven esa experiencia, la implementan en sus centros educacionales, y eso la verdad que nos llena de orgullo, ¿no es cierto?, de que como ministerio estamos avanzando en estas temáticas como corresponde. ¿Y la región cómo está posicionada a nivel país? Mira, la verdad que estamos dentro de las regiones con mayor número de establecimientos certificados. Ya, proporcionalmente, por supuesto, porque siempre nos comparamos con la región metropolitana, claro, pero allá son muchos más, sí. Y en ese sentido estamos muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos unos fondos que son los fondos de protección ambiental. ¿Ya? Somos la región que más fondos se ha adjudicado estos últimos 2 años en el país. Ya. Por ejemplo, ¿Y eso a raíz de qué? eso se debe a que la vinculación que existe entre nuestra seremía, nuestros equipos de trabajo, con los municipios y con las distintas organizaciones en el territorio es potente. Y hace que los proyectos sean muy buenos y nos ha llevado a que actualmente estamos ejecutando alrededor de 35 fondos de protección ambiental. Hay regiones que lamentablemente no tienen ninguno adjudicado y nosotros somos la región con más fondos. Entonces eso la verdad que nos pone contentos. Estos fondos van dirigidos a organizaciones de cualquier tipo, juntas de vecinos, organizaciones ambientales, establecimientos educacionales, y también van dirigidos a comunidades indígenas. Y en establecimientos educacionales, por ejemplo, hemos visto algunos ejemplos de estos sistemas, por ejemplo, viveros, invernaderos, entre otros, donde han generado sistemas de automatización de riego, ¿verdad?, entre otros, y los estudiantes aprenden, ¿no es cierto?, cómo, por ejemplo, mantener sus espacios, sus patios, incluso en sus casas, de una manera mucho más sustentable. Sí, hoy día vemos, Seremi, y también lo he visto personalmente, que los niños son parte, por ejemplo, de los invernaderos. Hay muchas madres, mi madre, por ejemplo, hace un par de años atrás nos hizo trabajar en un invernadero y quizás uno no era tan voluntario en ese momento, pero hoy día uno ve que hay muchos niños y jóvenes que quieren ser parte de eso, que les llama mucho la atención, y eso imagino que es parte y producto de la educación ambiental. Así es, pues. De hecho, llegan a sus casas contando, ¿no sé?, la experiencia que han vivido durante el día, y a veces los papás dicen, oye, ¿dónde sacaste eso? No, es que la profesora o quien sea. Y resulta que los establecimientos están generando actividades propiamente tal de temas de medio ambiente. Entonces, los chicos logran aprender y más que aprender, el concepto que yo siempre utilizo, y te lo mencionaba recién, es internalizar. Entonces ya forma parte de su esencia, de su vida a diario. Y la educación básica ya es clave, porque ahí es cuando más aprenden. Así es. Seremi, respecto de este programa que nos estaba contando, ¿qué tipo de establecimientos pueden ser parte de él? Todo tipo de establecimientos, desde pre-básica hasta cuarto medio, ¿no? Municipales, SLEP, perfecto, todos. Privados, todos. ¿Ya? Lo único que se pide es que se motiven, ¿no es cierto?, hasta todos los años, entre el 13 al 26 de marzo aproximadamente, las plataformas están disponibles para que los establecimientos suban la información que se requiere y poder postular a la certificación. ¿Se trabaja ahí en conjunto con el Mineduc? ¿No? También trabajamos con el Mineduc, se hacen actividades muchas veces en conjunto, se fomenta también con los establecimientos estas acciones, así que, y no solo con el Mineduc, sino que también distintas otras instituciones que tienen relación con temas ambientales forman parte del proceso. Perfecto. Seremi, quiero preguntarle qué es lo que tiene en la mesa, qué nos puede mostrar, a ver qué trajo. Sí, mira, traje acá... Que me llama mucho la atención. Sí, por supuesto. Mira, este es un proyecto que nosotros desarrollamos en
en Queule, ¿Ya? ¿ya? Ahí lo voy a mostrar a La cámara. comunidad del Se humedal. llama La Comunidad del Humedal. Perfecto. Relatos de costumbres y biodiversidad. Y este es un libro de cuentos, ¿ah? ¿Ya? Que fue ¿Quién lo escribió? escrito, esto fue escrito por Sandra Aranda, Ya. ¿ya? Ella tiene un emprendimiento que se llama Manos del Sur, ¿ya? Y la verdad que ella fue obteniendo relatos de distintos establecimientos con estudiantes de ahí de Queule, y de ahí ella fue Mostremos ahí los este dibujos libro. un poquito, para Sí, que la gente pueda ver por también ahí a la supuesto. cámara. ¿Ya? Mira, acá por ejemplo Ahí, hay uno perfecto. que se llama Trif Trif, ¿verdad? El tejedor de Totora. Totora. Y son cuentos bien breves, ¿verdad? Que los chicos los leen y les gustan, y que son historias bien interesantes de esa zona de... Es algo lúdico de también, Tortel. didáctico. Por supuesto, por supuesto. Bueno, porque los ¿no? dibujos me llaman mucho la atención, sobre todo a los más pequeños. Sí, a todos. ¿Ya? Por ejemplo, acá está Magín y la pesca, ¿ya? Ya. Ahí se está Ahí observando, se ve, sí. ¿verdad? Bueno, son distintos cuentos, son bien entretenidos, así que... ¿Lo ha leído usted? ¿Ha leído Sí, alguno? hemos leído... ¿Cuál fue el que más le gustó? Mira, el que más me gustó fue el Trif Tejedor de Totora, ¿ya? Ya. Que cuenta, bueno, este es un ave, ¿no es cierto?, que es el 7 colores. Bonito. Y que es muy famoso, ya incluso fue de los Juegos Panamericanos, Sí. ¿ya? Y que en nuestra región, sobre todo la zona de Tortén, está esta ave, Mm. ¿ya? Y ahí hay totoras, ¿no es cierto?, y otros más. Y de ahí sale en este caso la historia de cuando era pichón, ¿no es cierto?, lo observaba cómo su mamá tejía las pilguas y otras cosas más. Bien interesante el cuento. Y así cada historia... ¿Cuántos va cuentos trae relatando. ese libro aproximadamente? Son alrededor de 30, varios? son alrededor de 30 Ya, o sea, son historias y cortitos. cuentos. Son muy breves, de una ¿Qué página, mejor entonces 2 para páginas, leerlo? por supuesto. Así que eso, ¿ves? Perfecto. Acá hay una guía de apoyo docente Ya. que se entrega a los Súper. establecimientos De educacionales humedales también. sobre humedales en Chile. Es un tema muy amplio que no se alcanza en un solo libro, ¿verdad? Pero que la verdad que permite en este caso a los docentes de los distintos establecimientos poder Claro. conocer un poco más sobre qué son los humedales, cómo reconocerlos, Mm. y ¿Cómo protegerlos también? cómo protegerlos, las especies Sí. que muchas veces están... Quizás en hay esas un poco zonas. de desconocimiento, pero también vamos a conversar de los Sí. humedales más adelante, así que Por supuesto. también es un tema bien, bien importante. Así es. Y ese es muy lindo. Yo se ve lindo. Si fuera un niño me atrae el libro. Sí, este es un libro que se gestó por Natalie Salort, que ¿Ya? es de nuestra seremía. Ella es la encargada del programa SINCAE a nivel regional, Ah, perfecto. junto a un profesor, ¿cierto? Rolando Díaz. Ya. ¿Ya? Y de la Universidad de la Frontera. Y la verdad es que este libro se llama Educación Ambiental, mucho más que una charla ecológica. Mm. ¿Ya? Va mucho más allá, y son experiencias en contextos diversos de nuestra región de la Araucanía. Y es un libro bien interesante que también se lo estamos haciendo llegar a los docentes para que ellos puedan, en este caso, comprender que la educación ambiental no es solamente hablar de un humedal, de un ave, sino que va mucho más allá. Es muy amplio el y concepto. encierra, justamente. Es muy ¿Ya? amplio, sí. Y eso básicamente. Sí. Así que nosotros tenemos este material disponible, se entrega a los establecimientos, se comparte con ellos, se educa también, ¿no es cierto? Mm. Y también lo educamos nosotros, porque Sí. recogemos las experiencias y todo lo que envuelve la educación ambiental. Claro, como hemos conversado, la educación ambiental es clave, Seremi, sobre todo la educación básica, cuando los niños están recién formándose, cuando tienen más esta capacidad para poder aprender. Los niños son como esponjas, también absorben todo cuando son más chiquititos, así que ese proceso es clave. Pero quizás es más complejo cuando las personas ya son adultas, cuando no tuvieron una educación ambiental quizás tan fuerte como ya la estamos viendo en este caso en la Araucanía. ¿Cómo lo podemos hacer ahí? ¿Qué trabajo se puede realizar con esas personas? La verdad es que la única forma es insistir en la educación, o sea, conversar con las familias, Claro. generar foros, por ejemplo, entre otras, de tal forma de que ellos logren entender que más allá de disminuir, por ejemplo, la cantidad de residuos que generamos en nuestras casas, no es solamente por un tema de cantidad, sino que es por un tema de sustentabilidad, de aprovechar los recursos que hoy día tenemos que nos entrega el medio ambiente, pero que no afectemos las generaciones futuras, ¿ya? Sí. O por ejemplo, si vamos en el verano sobre todo a un río, a un lago, donde sea, acciones tan básicas como por ejemplo todos los residuos que se generen, llevárselos de regreso, ¿ya? O llevar una bolsita, pero a veces guardarlo. vemos que uno llega a esos lugares
y quedan Sí. las bolsas de basura ahí Sí. en una rama de un árbol. Y uno dice, oye, pensarán de que va a pasar el camión recolector por acá. Claro, eso no es así. Y al final, así como cuando ellos llegaron a ese lugar, ¿no es cierto?, para disfrutar de una tarde, por ejemplo, Sí. oye, ese mismo privilegio de llegar a un lugar que esté sano, ¿no es cierto?, lo tiene la persona que llega después. Mm, Por lo tanto, el respetar al otro, de eso se trata. sí. ¿Mm? ¿Cómo se vincula este programa con universidades? ¿Hay una vinculación, un trabajo en conjunto? Sí, se vincula de distintas formas. Por ejemplo, hay muchos docentes de Ya. universidad, doctores, por ejemplo, que trabajan la temática de educación ambiental. Y ahí se genera una transversalidad de conceptos, ¿no es cierto?, para poder generar esta vinculación. Muchas veces se hacen pasantías también, en donde la universidad, por ejemplo, la Universidad Católica, el año 2024, logramos hacer una pasantía de un establecimiento educacional de la región, y estuvieron viendo el humedal ahí en el Campus Norte, ¿Ya? vieron un poco el laboratorio científico, entre otros temas más, y los chicos quedaron impactados. O sea, es algo que para ellos es totalmente nuevo. Y entonces esa vinculación enriquece, por supuesto, en este caso el proceso. ¿Por qué cree usted que quizás hoy día hay más interés en la educación ambiental que antes? Porque no O sea, hemos- o quizás no hay más, me lo imagino yo, o Sí. efectivamente hay más. es porque no hemos dado cuenta que las crisis ambientales por las cuales estamos atravesando, que son crisis en materia de contaminación, Sí. crisis en materia de daño a la biodiversidad y cambio climático, no hemos dado cuenta que son reales. O sea, esto ya no era simplemente un mito, no fue un científico que por ahí se le ocurrió, sino que hoy día lo podemos ver, lo podemos palpar, ¿ya? Entonces, lo que hemos entendido es que muchas de estas situaciones ya lamentablemente no tienen retroceso. Entonces, por nuestra propia subsistencia, lo que se requiere es cambiar conducta. Y para cambiar conducta es necesario la educación ambiental. Entonces hoy día Sí. se le da una relevancia distinta. Mira, piensa incluso que a nivel industrial, a nivel empresarial, muchas veces tienen que cumplir con estándares mucho más altos que la legislación nacional. Y lo hacen, ¿por qué? Porque es la única forma que tienen de competir con otros para poder ingresar al mercado Claro. de otros países. Sí. ¿Ya? Sobre todo en temáticas ambientales. Por lo tanto, eso se traduce en que en todo el mundo el tema ambiental es un principio ya hoy día básico de vida, que si no nos preocupamos vamos a estar en distintas condiciones. Mira, ¿quién se iba a imaginar hace 40 años atrás que en la región de la Araucanía íbamos a tener que llegar con camiones de aljibe a Sí. zonas rurales con agua? Claro. O sea, si es que alguien en ese momento lo dijo, tienen que haber dicho, porque uno iba a zonas rurales y lo que uno veía desde la tierra era fuera agua, ¿verdad? Vertientes. Sí. O incluso si uno se recuerda cuando años atrás, riachuelos que hay en ciertos lugares, y si uno los va a visitar hoy día, después de varios años, uno dice, ¿y dónde quedó el río? ¿Ya? A veces, Claro. con suerte, pasa un hilito de agua. Sí, pues, Y bueno, sí. hoy, de ser un tema de emergencia, el tema de entregar agua en camiones de aljibe, hoy día es prácticamente un tema que todos los años parte del presupuesto. Sí, se ve harto todavía eso. Claro, o sea, el gobierno o el Estado de Chile, en este caso, todos los años, de hecho su presupuesto es llevar agua en camiones de aljibe a zonas rurales. Quienes vivimos en la zona urbana no nos preocupamos, o sea, en el fondo uno en la casa, ¿no es cierto?, da la red de agua, una llave y tenemos agua, ¿ya? Claro. Y cuando nos preocupamos si es que tenemos alguna filtración o algo, por un tema de costo, ¿ya? Pero no nos preocupamos de que el vital elemento ya está prácticamente escaso. Sí. Si se estima que en el mundo más de 3.000 millones de personas no tienen acceso a agua dulce, y quizás el doble no tiene acceso a agua potable. Nosotros acá en Chile somos privilegiados, que tenemos agua potable de buena calidad. O sea, aquí viene un extranjero, un europeo, quien sea, y me imagino que más de una ocasión te ha pasado que te dicen, no, yo compro el agua, ¿verdad? Pero cuando le ha tocado beber agua de la red, no les pasa nada, ¿ya? En cambio, países incluso vecinos nuestros, como Bolivia, Perú,
el tema de saneamiento es un tema que se ve aún muy lejano. Sí. Uno cuando recorre zonas rurales, Seremi se da cuenta de mucho camión aljibe todavía. Me tocó, por ejemplo, los incendios en Huitralevo y en la comuna de Puerense, que quemó lamentablemente una PR100 familias sin agua potable rural. Ahí tiene que llegar el camión aljibe. De alguna forma también es la solución, porque a corto plazo, mientras se repone este elemento, porque claro, una vez piensa que el agua es un elemento básico, que toda la gente lo tiene, pero también hay sectores que todavía están esperando por eso. Así es, pues imagínate, yo recuerdo una experiencia de unas comunidades de Cholchol que me invitaron ahí a su territorio. ¿Ya? Y en la conversación que tuvimos, yo les pregunto, ¿y ustedes a qué se dedican acá en la zona? No, me dijeron, nosotros antes, históricamente, nos dedicábamos a la pequeña agricultura. Ya. Ah, qué bueno, sí, pero ahora no. ¿Y ahora qué es lo que hace? Bueno, una actividad totalmente distinta, impensada, y la razón es que no tienen agua. Sí. O sea, ya no podían ni siquiera criar animales de corral, a ese extremo, casi para el consumo diario. Por lo tanto, son situaciones que uno muchas veces en la ciudad no las logra ver. Cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo, porque nosotros hoy día, hasta este minuto, tenemos esa facilidad de contar con estos elementos. Claro. Imagínate que cuando a veces nos avisa la empresa sanitaria de que tal día, a tal hora, se va a generar un corte de agua por una mejora o una rotura matriz, por ejemplo. Uno que es lo que hace, inmediatamente compra, chuta, ¿qué voy a hacer? Y empezamos a juntar agua, o sea, un poco más el fin del mundo. Y por un par de horas. Sí. Imagínate las familias que viven con ellos. Bueno, por ejemplo, cuando, no en el ámbito del agua, pero cuando fue el apagón, la copeca ahí, pero llena, todo esto, claro, entra la desesperación de la gente, de lo que usted decía, ¿qué voy a hacer? Tengo que juntar agua, cuando se corta, ahí dicen del corte de suministro, empezamos a llenar, a comprar y entra esta desesperación. Seremi, en el ámbito de la educación ambiental, de lo que estábamos conversando, usted nos contaba la experiencia de Coyipulli, este colegio, de los juegos para niños con otras capacidades, pero ¿hay alguna otra experiencia que le haya llamado la atención o que usted pueda decir, wow, sería bueno replicarlo en otros liceos, en otros colegios? Sí, por ejemplo, hay una experiencia acá en Pucón, ¿ya? Que los chicos de séptimo básico, no recuerdo bien, generaron un proyecto de instalar cámaras trampa. ¿Ya? En algunas partes del parque. Se ganaron un proyecto, adquirieron un par de cámaras, las instalaron, y cuando fuimos a ver su experiencia, nos mostraban videos, porque obviamente capta la imagen cuando pasan algunas especies, y ellos logran identificar distintas especies propias de la zona que a veces ni uno las conoce. Por lo tanto, y eso nace de ellos. O sea, ellos, ¿cómo se les ocurre eso? Hoy día yo creo que el tema de las redes sociales, sí, internet, ¿no es cierto?, van llegando ciertas ideas y ellos comienzan a avanzar en ese proceso. Hacen pequeños huertos, por ejemplo, en alguna área que determina ahí el establecimiento también. Y eso ellos aprenden desde muy chiquitito, me acuerdo, el kinder, por ejemplo, sabía diferenciar distintas especies. Wow. ¿No es cierto?, de vegetales, ¿ya? Por el color, por otras situaciones que a veces hasta uno le cuesta. Le cuesta. Entonces, y se aprenden hasta los nombres científicos. Entonces, aprendieron desde ese tema. Mira, sí, cuántas personas adultos incluso a veces ni siquiera sabemos cómo poder producir un pequeño huerto en la casa, ¿verdad? Y estos chicos desde kinder lo aprenden. Entonces lo hacen a pequeña escala, por supuesto, y permite, y más que contribuir por un lado al tema ambiental, aumenta su conocimiento y lo saca incluso un poco de las pantallas. ¿Hay actividades que desarrollan los establecimientos vinculándose con la comunidad? Sí, ellos también, por ejemplo, hacen distintas actividades, como por ejemplo la zona lacustre o la zona costera, limpieza de playas. ¿Ya? Nosotros hemos participado en estas actividades, y la cantidad de residuos que claro, lo que usted decía, la bolsa ahí colgada en la rama, es impresionante, y los chicos van, ¿no es cierto? Hemos tenido casos donde han llegado 300 estudiantes, ¿no es cierto?, a hacer esta actividad, y nosotros decimos, oye, pero tampoco es justo que ellos tengan que ir a recoger algo que lo que no dejaron ellos, sí. Pero al final la conciencia que ellos logran tener, ¿no es cierto?, en este aspecto va a permitir, ojalá, ¿no es cierto?, que cuando ellos sean adultos
digamos, los establecimientos de esa época no tengan que ir a hacer limpieza de playa. Sí. La ribera del río Cautín también se ha limpiado en varias ocasiones. En muchas ocasiones. Ahí participa el INJUB también. Sí, el municipio de Temuco, que ha hecho un tremendo esfuerzo. Ahí tenemos el humedal Antumalén, por ejemplo, también, sí. Acá por el cerca del Parque Langdon, sí. Que es un humedal declarado, que actualmente se está haciendo gestión en ese humedal, incluso con un fondo de protección ambiental especial. ¿El año pasado hubo una actividad ahí o no? Sí, sí. En las cercanías, me acuerdo. Sí, de hecho, nosotros, el Ministerio... tuvimos la posibilidad de generar un fondo de protección ambiental especial para humedales, y la región de la Araucanía logró quedarse con uno, que es un fondo de 60 millones de pesos, y que en este caso lo está trabajando la Universidad Católica junto a la Corporación Rescate Río Cautín y el municipio de Temuco, y la idea de esto es generar el plan de gestión de ese humedal. ¿Ya? Y también lo que es educación ambiental, por ejemplo, conocer qué especies vegetales o aves, ¿no es cierto?, viven en ese lugar, y cómo cuidar de protegerlas. Pero también está el otro extremo, ¿no es cierto?, que lamentablemente se ha generado, y no desde ahora, hace muchos años, un verdadero vertedero en ese lugar, ¿cierto?, que lamentablemente lo único que hace es dañar el ecosistema que allí existe, daña la biodiversidad que allí existe, y la calidad de vida de quienes viven en el entorno. Entonces hay distintas organizaciones, están por ejemplo la organización de los kayakistas, Umbrales, entre otras organizaciones ambientales, los Rescate Río Cautín, que hacen tremendo esfuerzo, pero aún así ha costado mucho limpiar ese espacio. Claro, hay desafíos, pero todavía falta mucho en esa materia. Estaba pensando en el material de apoyo para los docentes, y justo me acordé de lo que está acá en la mesa, estos libros. ¿Cómo refuerza esto la educación ambiental, Seremi? Vimos los libros para los más pequeñitos, pero también este más grande, por ejemplo, para los docentes. ¿Cuál cree usted, en el ámbito de educación ambiental, que es la mejor forma de poder enseñárselos a ellos? ¿O cómo se logra concientizar? Porque en el fondo esto es una concientización. Claro. A los docentes, en este caso, mira, nosotros nos hemos encontrado con una satisfacción tremenda que nace de los mismos docentes. Hay interés. Hay un interés tremendo, gigantesco. No es parte de una meta de ellos, no lo hacen porque tengan un compromiso sino que lo hacen porque ellos han logrado entender, ¿verdad?, que el cuidado y protección del medio ambiente es tarea de todos, y que parte de lo que ellos hacen en la educación es fundamental aprovechar ese espacio. Claro. Por lo tanto, yo siempre reconozco el trabajo que ellos hacen, en el sentido de que las distintas asignaturas, la malla curricular, ellos muchas veces la adaptan a los distintos temas, incluso locales. Por ejemplo, hay experiencias acá en Temuco para las casas de establecimientos educacionales que incorporan, por ejemplo, el tema de la contaminación atmosférica a asignaturas tales como matemáticas, por ejemplo. Ciencias quizás es un poco más fácil porque es algo científico, pero lo hacen de distintas formas. En arte, hacer dibujo, y cómo ven ellos el problema de la contaminación, cómo ven ellos el planeta y cómo podríamos mejorar estas condiciones, y la imaginación de los chicos es tremenda. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que esos niños y niñas hacen esos trabajos con sus papás, con sus hermanos mayores, y es una forma de enseñar primos. También. Entonces es una cadena, ¿no es cierto?, que involucra o niños que estudian en un establecimiento A, y que donde ellos viven, su amigo estudia en otro establecimiento y le cuentan su experiencia. Y al final hemos tenido casos donde nos dicen como que empiezan a competir quién promueve más los temas ambientales y todo. Y eso es educación, claro. O sea, que hoy día se pone sobre la mesa, ¿verdad?, en el hogar, en la casa, aunque sea 5 minutos, conversar de temas ambientales. Seremi, ¿qué llamado le haría usted a los establecimientos? Mira, el llamado simplemente es que no pierdan esa motivación, que el trabajo que hace cada uno de quienes forman parte de los establecimientos educacionales es un tremendo trabajo, hay que reconocerlo. Por lo tanto, ese esmero, ese esfuerzo que ellos hacen, como yo te decía anteriormente, que ellos muchas veces se van a sus casas pensando cómo, ¿no es cierto?, incorporar una temática X en su malla curricular,
Bueno, eso es lo que alimenta este proceso, ¿ya? Y más allá de un sistema nacional de certificación, ¿no es cierto? Más allá de que hablemos de crisis ambiental y que saquemos normativa, lo que estamos haciendo con esto es simplemente, pero que a la vez es muy grande, generar conciencia. Generar conciencia, que es algo que cuesta mucho. ¿Y cuándo decimos que tenemos conciencia? Cuando hacemos algún acto, ¿no es cierto? Y después quedamos pensando si lo que hice fue o no lo correcto. Y si me molesta un poco ahí mi conciencia, me hace ruido, es porque en realidad estoy logrando entender y comprender el problema. Y después viene simplemente la acción, ¿ya? Que es lo que te decía anteriormente. Esa botellita plástica, no me cuesta nada dar 5 o 10 pasos, ir a dejarla al lugar, y no hacerlo más fácil, que simplemente tirar en esa bolsa negra, ¿no es cierto? Total, el problema es de otro, y el problema es de todos. Claro, Seremi, antes de cerrar el tema de la educación ambiental, para hablar un poco de los humedales, le quiero preguntar, ¿estamos en una crisis climática? La verdad es que sí, ¿ya? La verdad, y es lamentable. Yo lo decía al comienzo cuando estábamos conversando, cuando hablamos de crisis climática, de cambio climático, de daño a la biodiversidad, de contaminación. Claro, alguien puede decir, oye, pero si no es tanto. Los incendios forestales, es cierto, más del 80%, quizás el 90%, son originados por personas. Por negligencia. Por negligencia, ¿no es cierto? Sí. Por descuido en su mayoría. Pero la intensidad, ahí es donde vemos el cambio climático, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Yo recuerdo, yo soy de Angol, ¿ya? Bueno, ya hace muchos años vivo en Temuco, pero en Angol yo me acuerdo de los incendios forestales cuando era niño, y veía un par de aviones, ¿no es cierto? Y era como, me acuerdo en ese tiempo con amigos de infancia, era como ir a mirar los aviones a lo lejos, cómo lanzaban agua, ¿ya? O retardante. Y resulta que eso duraba un par de horas, pues. Hoy día son semanas. Sí. Y el impacto que genera es tremendo. Se reactiva. Entonces, ahí está el cambio climático, ¿ya? La intensidad. Siempre ha llovido, siempre ha hecho frío en la zona sur, pero la intensidad cambia. ¿Quién se iba a imaginar que acá en la zona de Cautín íbamos a tener distintos frutales tremendos, ¿no es cierto? Hectáreas de frutales, porque esto era la zona Mayeco y ojalá hacia el norte. Bueno, el clima ha ido avanzando hacia la zona sur, y eso conlleva a una adaptación, no solamente de especies, de animales y otros, sino incluso de nosotros, nuestra calidad de vivienda. Cada año tiene que ser más exigente, por ejemplo, la norma de aislación térmica, porque los fríos son más extremos. Claro. Entonces, eso es cambio climático. Y eso en el fondo, lamentablemente, se ha originado por acciones, en este caso humanos, el daño a la biodiversidad. Cuántos humedales, menocos, trayencos, entre otros, que simplemente se rellenan. Imagínate que también se les conoce como tierras perdidas, porque por ahí decían que son lugares donde no nos sirve para hacer nada, ¿ya? Pero hoy día nos hemos dado cuenta que esos son lugares que realmente hay que conservar. Sí. ¿Cuántos humedales hay declarados en la región? En la región tenemos alrededor de 10 o 12 humedales que están declarados. Hay otros que están en proceso declaratorio también. Es un proceso que no es rápido, es un proceso de análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces a veces conversamos con organizaciones o personas que quieren declarar un lugar, ¿ya? Y resulta que nos dicen, es que yo cuando era niño o mi abuelo me cuenta de que en este lugar pasaban tal y tales cosas. Sí, pues, pero en ese tiempo. Claro. Hoy día cuando uno va, lamentablemente son lugares que han sido impactados, que ya no cumplen con los requisitos de humedad, que ahí lo podemos conversar, que son 3 requisitos que establece la ley. Entonces, si uno de ellos, o sea, al menos que uno se cumpla, y si no se cumple, no es humedad. ¿Cuáles son, Seremi? Los requisitos es que tenga vegetación propia de humedales, como junco, junquillo, entre otros, que sea, ese es un requisito. Podría darse también que sea una zona que se inunda entre 10 a 15 días seguido en el año, aunque sea una vez al año, pero durante 10 a 15 días. Y la otra opción es que se hace una calicata, ¿cierto? De 30 centímetros y que se debe, en este caso, llenar de agua. De repente pasa que, no sé, por los 35 centímetros ocurre eso, pero la ley dice 30. Entonces ya en ese caso, si se da una de esas 3 condiciones, es un humedal. Ya, y ahí puede entrar en proceso para ser declarado. Así es. Ahora, lo que hay que dejar claro, Catalina, es que
Porque a veces hay personas que se asustan cuando se dice vamos a declarar un humedal, ¿ya? Y la verdad que la ley es para humedales urbanos Ya, perfecto. o semiurbanos. Ya. O sea, puede que una pequeña sección de ese humedal toque o se encuentre en una zona urbana y se podría, ¿no es cierto?, eventualmente declarar, si es que están de acuerdo, digamos, los municipios y otras instituciones, se podría declarar, ¿ya? La diferencia entre estar o no declarado principalmente radica en que en esos humedales hay que hacer un plan de gestión, ¿ya? O que el municipio tiene que generar una ordenanza de humedales, ¿ya? Pero cuando el humedal urbano no está declarado, y si yo, por ejemplo, quiero intervenir ese humedal, la exigencia legal es exactamente la misma que si estuviera declarado. Entonces, la diferencia principal sería en que la protección de ese espacio radicaría en un sistema de gestión ya más elaborado que cuando no está declarado. Pero la exigencia es la misma. O sea, si hoy día hay un humedal urbano que no está declarado y me pongo ahí a intervenir el humedal o lo que sea, es una falta gravísima, ¿ya? Que es lo mismo que se está declarando. Perfecto. Seremi, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan los humedales, en este caso en la región de la Araucanía? Sí, las principales amenazas son muchas veces que se rellenan. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros entendemos que, por ejemplo, hay un problema grave de inmobiliario de viviendas. Sí. ¿Ya? Eso para nadie es una novedad. El problema es que cuando esos terrenos están ubicados en lugares donde hay humedales, no solo se daña ese ecosistema, esa biodiversidad, sino que en algún momento se va a generar, por ejemplo, inundaciones. Claro. O las viviendas, ¿no es cierto?, pierden estabilidad y pasan cosas. Bueno, es porque está construido sobre un humedal. Por lo tanto, las principales amenazas son esas. Muchas veces incluso hay amenazas a nivel doméstico, por ejemplo, mascotas. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que tienen mascotas, un perrito, por ejemplo, claro, hay que sacarlos a pasear, ¿no es cierto?, que disfruten también de todo lo demás, pero en esos lugares hay una biodiversidad, hay aves, a veces hay aves migratorias también, ¿ya? O hay ciertos periodos, ¿no es cierto?, de nidificación, entre otros, y muchas veces para que nuestra mascota, por ejemplo, pueda disfrutar también de ese espacio, arrienda suelta, y resulta que puede generar también un daño en ese lugar, ¿ya? Entonces esos son principalmente los daños, y lo otro es el desconocimiento también, de no decir solamente esos aguas, sino que poder entender que ahí hay mucho más que eso. Perfecto. Y por último, como ministerio, ¿qué acciones se están tomando para proteger a los humedales? Tenemos la ley de humedales, ¿Ya? ¿cierto? Que la ley de humedales urbanos. Estamos haciendo distintas actividades. En la región, por ejemplo, hay un comité regional de humedales que está integrado por supuesto, profesionales de nuestra seremía, por la academia, organizaciones civiles, comunidades también, Claro. en donde, y los municipios, por supuesto, en donde se conversan estos temas y se trata de avanzar hacia cómo cuidarlo y protegerlo. Actualmente también hay una ley que es la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿ya? Sí. Que esa ley lo que va a permitir es crear un nuevo servicio público, ¿ya? Que esperamos que en marzo del 2026 en todas las regiones esté este servicio, y se va a hacer cargo de todo lo que es biodiversidad y áreas protegidas. Por ejemplo, hoy día lo que es áreas protegidas radican con CONAF, ¿no es cierto? Pero también puede haber un espacio público que es de interés de biodiversidad y que a lo mejor es de bienes nacionales, ¿ya? Bueno, y la persona va a tocar la puerta de dos ministerios. Acá lo que queremos es que vaya solamente a un lado. Controlar especies exóticas como el bisón americano, el pica pica, la chaqueta amarilla, entre otras. Bueno, todas esas van a ser funciones de este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, donde, por ejemplo, los guardaparques pasan a formar parte de este servicio. Claro. Seremi, bueno, a modo de conclusión, el tema de la protección de los humedales también radica en la educación ambiental, evidentemente, ¿cierto? Así es fundamental. Los humedales, por supuesto que ahí hay una biodiversidad tremenda, distintas especies que habitan,
y poder conocer lo que hay ahí. Eso es educación ambiental, el cómo cuidarlos, cómo protegerlos. Nos abastecen de agua potable. Sí, también. ¿Ya? Por lo tanto, son verdaderas esponjas, ¿no es cierto?, que logran en este caso conservar esos espacios. Y en la región nosotros tenemos lugares hermosos, ¿no es cierto? No sé si conoces, por Somos ejemplo. afortunados como Somos región. afortunados, Siempre hemos tenemos de dicho todo. eso, sí. Tenemos de todo. No sé si conoces ahí en Moncul. ¿Ya? Si es que alguna vez al otro lado de Nehuentú, donde están las dunas. No he ido, ¿ya? pero vamos a ir. Hay un lugar precioso, ¿no es cierto? Que ahí hay que subir un poco. Ahí está la comunidad Mateo Nahuelpan. ¿Ya? Y ahí hacen mucha educación ambiental y se observan los humedales hacia abajo. Tú no sabes si está ahí en los Me humedales de imagino la Moncul vista. o en la sabana. A ese Qué extremo. lindo, qué lindo. Así Esperamos ir entonces Sí. muy pronto. Seremi, ¿algún mensaje final que le gustaría entregar? Mira, el mensaje final es simplemente que todos debemos cuidarnos, ¿ah? Y para cuidarnos, para tener una muy buena calidad de vida, el tema ambiental es fundamental. Y el medio ambiente, o el protegerlo, no afecta a otras instancias, no afecta a la economía, no afecta a los aspectos sociales. Como lo decíamos anteriormente, tiene que estar en un equilibrio y de esa forma poder, en este caso, avanzar. Nuestro país tiene políticas públicas ambientales muy potentes, me atrevería a decir que son una de las más fuertes de Latinoamérica incluso. Por lo tanto, nuestro país está preocupado del tema ambiental. Por lo mismo, se han firmado distintos acuerdos en esta materia, la descarbonización, por ejemplo. Hace muy poquito se aprobó a nivel regional el Plan Regional de Cambio Climático. Y actualmente los municipios están elaborando sus planes comunales de cambio climático. Así que estamos avanzando en esta materia y a disfrutar de nuestro medio ambiente, a disfrutar de nuestro ecosistema, pero siempre en miras de que las futuras generaciones también lo hagan y que no sea, ¿no es cierto?, un cuento, que no sea una historia a futuro de decir que aquí había tal cosa, sino que ellos también lo puedan, en este caso, observar. Félix Contreras, Seremi del Medio Ambiente de la región de la Araucanía, queremos agradecerle muchísimo su tiempo en Punto de Vista, el podcast, para conversar de un tema tan potente y que también esperamos siga siendo reforzado como es la educación ambiental. Que le vaya muy bien y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, terminamos este nuevo capítulo de Punto de Vista. Agradecemos al Seremi por su compañía, pero quédese muy atento porque estaremos de regreso muy pronto, como siempre, con invitados muy relevantes.